Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, cuando hablamos del Medio Oriente, hay que distinguir lo que es el Medio Oriente turco, ajeno a la pugna entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita representando el mundo del Islam sunita y además Irán representando con Persia el Islam chiita en permanente confrontación por la hegemonía en el Golfo Arábigo-Pérsico. De hecho, la guerra entre Saddam Hussein en su tiempo de 8 años con Irán era esa confrontación del mundo sunita con el chiita. Hoy en día representa Arabia Saudita el centro y en el caso de Siria convergen confrontándose los saudis con los iraníes. Irán apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, que es de una minoría de origen cercana al chiismo, los alawitas, mientras que la mayoría sunita quisiera cambio de gobierno y se apoya en Arabia Saudita, que da ayuda militar, y esto es lo que ha confrontado a una situación difícil de resolver porque Irán es una potencia importante en lo petrolero, en el gas, además militarmente de primera línea, y Arabia Saudita sigue siendo el país más rico en materia petrolera, que también dirige o gestiona la dirección de movimientos sunitas en toda la región. Mientras que Turquía está en ese triángulo como una referencia importante también, pero como una democracia distinta, donde desde siempre, desde 1890, especialmente con las crisis de querer reformar el Imperio Otomano y después con el fin de la Primera Guerra Mundial y la instauración de la República, destruido el Imperio Otomano, que pierde influencia en todo el Medio Oriente musulmán, Turquía se recoge con Atatürk y funda la República de Turquía con democracia, pluralismo, derechos humanos plenos, la mujer incorporada a la vida social y una visión más bien occidental donde se aplicó la Constitución francesa y el sistema occidental de separación de poderes, de alternabilidad, de votos y de derechos humanos en todos los órdenes. Precisamente esto ha hecho que Turquía sea distinta a todo el conjunto del Medio Oriente, tanto persa como en el caso de Irán, que tiene mucha influencia en Irak, con mayoría también chiita, y el Hezbollah en el Líbano, mientras que los sunitas sigue siendo la mayoría. El 80% de creyentes en el mundo son sunitas, el 20% son chiitas, y esa situación dificulta llegar a un acuerdo final, definitivo, sobre todo en guerras como el caso de Siria, donde hay cerca de 500.000 víctimas, y hemos visto estos días ataques por una parte con la injerencia rusa, favorable ahora también al gobierno de Bashar al-Assad, y los norteamericanos golpeando también a Bashar al-Assad contra él, apoyando a fuerzas que llaman ellos democráticas en rebelión para tomar el poder, apoyado también por los grupos sunitas de todo el Medio Oriente. Guerra que no termina, preocupa mucho a la comunidad internacional, y este fin de semana aparentemente siguen las conversaciones en Ginebra para llegar a una salida negociada donde puedan tener una Siria unificada dentro del criterio de que ganen las mayorías de los sirios que quieren paz y armonía. En el caso de América Latina hemos afortunadamente terminado con la guerrilla, sobre todo por el último acuerdo que llegó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la FARC, pero sigue el problema sin resolverse el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, donde precisamente el gobierno condena la huelga armada del ELN y la imposibilidad de llegar a acuerdos negociados que favorecerían a todo Colombia, a toda América Latina. A nombre del gobierno nacional, rechazar... El gobierno colombiano rechazó el miércoles el anuncio que hizo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de que realizará un paro armado de 3 días, en represalia por el congelamiento de los diálogos de paz. La huelga del ELN, que iniciará a primera hora del sábado, supone una paralización bajo amenaza armada del transporte y otras actividades en territorios donde los guerrilleros operan con unos 1.800 combatientes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que las autoridades responderán con toda la fuerza ante la declaratoria guerrillera. El gobierno y la institucionalidad no van a dejarse amedrentar por este tipo de amenazas. Todo lo contrario, demostraremos la fortaleza de nuestra democracia para luchar contra cualquier manifestación terrorista y violenta. El analista Jorge Restrepo destacó que, a diferencia de otros paros armados, el ELN indicó que intentará no afectar a la población civil. Esta es una muestra de debilidad, no es una muestra de fortaleza. En esencia, lo que el ELN llama un paro armado es una forma de terrorismo que busca, a través del miedo a acciones terroristas indiscriminadas en la población o que afectan a la población,
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos congeló el 29 de enero las conversaciones con el ELN, a raíz de una serie de atentados contra la policía. El enfrentamiento entre las partes recrudeció a partir del 9 de enero tras el fin de una tregua de 101 días. El Ejército de Liberación Nacional tendrá que ir por la misma vía de la FARC, de acuerdo con el gobierno colombiano, porque el pueblo colombiano rechaza la guerrilla, la violencia, y más cuando están unidas al narcotráfico. Otros ejemplos en América Latina han sido muy positivos, cuando la guerrilla va a la vida política y participa, inclusive aspirando a la presidencia de la República, como han sido casos como el de El Salvador y la misma situación planteada en Nicaragua. Pero por supuesto que los Estados Unidos vigilan, ven de cerca lo que pasa en Colombia y en América Latina, aun cuando se dificulta para la política de Donald Trump llegar a una visión más positiva de América Latina, porque no tiene ni el apoyo de los demócratas y muchas diferencias con los republicanos. Incluso se habla de que en las elecciones ahora de medio periodo, en noviembre, que hay renovación del Parlamento, pudiera perder el presidente Trump el apoyo que ha tenido hasta ahora. Incluso hay un acuerdo presupuestal en el Senado de Estados Unidos para evitar la crisis fiscal que pudiera generar las nuevas medidas del presidente Donald Trump. Y la oposición demócrata del Senado de Estados Unidos alcanzaron el miércoles un acuerdo presupuestario de 2 años, que de ser aprobado evitará una inminente crisis fiscal. El compromiso aún debe aprobarse en el Senado y la Cámara de Representantes, donde pueden no apoyarlo los conservadores que ya protestan por el aumento significativo del gasto público, y también encontraría obstáculos en los demócratas que han supeditado el debate presupuestal a la regularización de los llamados Dreamers, migrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Lo urgente es aprobar una nueva medida sobre el gasto antes de la medianoche del jueves, para evitar un cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos. La batalla por el tema migratorio tendrá lugar la próxima semana. Más adelante vamos a conversar con Ricardo Paul sobre los modelos de Naciones Unidas, que son una pedagogía para los futuros diplomáticos venezolanos y para la comprensión, el diálogo y la negociación. Ya regresamos.